Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Antes de comenzar con este video, quiero dar las gracias a Mario Guzmán, ya que fue la persona que incentivó la creación de la planilla que voy a mostrar a continuación y por el cual quiero, antes de comenzar con el tutorial de cómo utilizarla y cómo poder realizar un diseño de agua potable mediante un método diferente al que hemos visto en el canal anteriormente, quería agradecerle, ya que gracias a su incentivo se pudo confeccionar esta memoria de cálculo. Para mostrar de qué se trata la planilla, vamos a mostrar algunos contenidos. Esta es la planilla en donde vamos a poder elegir ahora entre el método cinético y también el método de fitting equivalente. En el canal nosotros tenemos dos métodos que hemos empleado anteriormente. Uno es el método cinético y el otro es el método de longitud equivalente. En el caso del método de fitting equivalente, lo que nosotros vamos a determinar en cada tramo van a ser la cantidad de piezas especiales que se incluyen, que es muy parecido al método cinético, pero con la diferencia de que ahora se le va a asignar una longitud equivalente según la pieza especial y el diámetro que nosotros utilicemos. De hecho, cuando nosotros vemos la normativa, aquí estamos viendo la norma 2485, en la página 6, en la página 7, aparecen los tres métodos distintos para calcular las pérdidas de presión en una instalación. El primer método es el método cinético, en donde se representa la pérdida de presión por piezas especiales como el valor de J-sin o pérdida singular, en donde nosotros utilizamos esta fórmula calculando la altura de velocidad, que esto nosotros lo podemos ver en esta sección donde determinamos el valor de J-sin en esta parte. Y tenemos que colocar cuáles van a ser las piezas especiales de cada tramo. No obstante, en el método de fitting equivalente, lo que nosotros tenemos que indicar es la cantidad de piezas especiales de cada tramo, pero hay una pequeña restricción, y esta restricción es que se va a considerar solamente las piezas especiales de un determinado diámetro. Me explico. Cuando nosotros vemos la normativa, en el segundo caso nos indica cálculo de pérdida de carga en un accesorio determinado por asignación de la pérdida por fricción a una longitud equivalente de la tubería del mismo diámetro. Para el cálculo de la pérdida de carga de un determinado accesorio por este método hidráulico se puede usar el anexo C. Vamos a ver el anexo C para que podamos profundizar en este tema, donde están tabulados los valores equivalentes en metros. Entonces, ¿qué significa? El valor que nos va a indicar este anexo C, tenemos que sumárselo a la longitud real del tramo. No es como en el método cinético, donde nosotros en realidad lo que hacemos es determinar la pérdida de presión por piezas especiales considerando la altura de velocidad y los coeficientes de fricción de cada una de las piezas. Entonces, ahora vamos a ver el anexo C, que se encuentra en una de las páginas de esta normativa. Tenemos el anexo B, que indica los coeficientes de fricción para las piezas especiales según método cinético, y para este nuevo caso, que es el método de fitting equivalente, que ojo, no es el método de longitud equivalente, ahí ese es un método distinto que lo vamos a mencionar más adelante. Este es el nuevo método que quiero mostrar en este video. Aquí nosotros podemos apreciar que según estos diámetros que aparecen aquí y según la pieza especial que nosotros estemos considerando en nuestro tramo, dependiendo de la pieza se le va a asignar una longitud equivalente que se le va a agregar a la longitud real del tramo. Y con eso poder multiplicarlo por el valor de la pérdida de presión parcial en la tubería. Aquí nosotros podemos apreciar más piezas especiales en donde se va a asignar un largo equivalente según el diámetro que nosotros estemos trabajando, y podemos ver que también incluye algunas válvulas en este caso. Finalmente, para distinguir estos dos métodos que voy a explicar en este video, y me voy a centrar en el nuevo método que es el de piezas especiales o fitting equivalente, hay otro método que es el tercero,
que nosotros ya hemos visto en el canal, que es el método simplificado. Es un método mucho más básico, mucho más sencillo, pero tiene la limitante de que solamente se permite para proyectos cuyos medidores tengan un diámetro hasta 19 milímetros. Y es justamente el método de longitud equivalente, que es el último método. Dice, método simplificado de la longitud equivalente, mediante el cual se le asigna a la pérdida por accesorios en un tramo del sistema un factor que aumenta la longitud real del tramo. Se debe considerar un coeficiente igual a 1,5 de la longitud real del tramo para la estimación de la longitud equivalente de los accesorios. Y este método está limitado a proyectos con medidores hasta 19 milímetros de diámetros. Este método, que es el método de longitud equivalente, y el método cinético, ya lo hemos visto en el canal. Por lo tanto, el video que voy a mostrar a continuación se va a centrar en la actualización de la planilla del método cinético, en donde, gracias al aporte de nuestro suscriptor, vamos a poder emplear este tercer método que yo en lo personal no lo utilizo, ya que utilizo siempre el método cinético, pero en este caso él nos comentaba de que necesitaba sí o sí emplear este tercer método. Así que nuevamente, muchas gracias por su colaboración, por su apoyo, y vamos a mostrar cómo poder utilizar este método en nuestros proyectos. Así que, sin más que agregar, acompáñenme en este video. Bien, para comenzar, quiero mostrar esta primera parte que es la introducción, donde nosotros vamos a poder acceder tanto al método cinético como también al método de fitting equivalente. El método cinético es una planilla que ya muchos de ustedes conocen, que se encuentra en el canal, pero actualmente dispone de ciertas virtudes que no se han publicado, ya que esta es la versión 2.2. Lo que le agregué en esta nueva versión es el acceso directo al método de fitting equivalente para que puedan ir viendo las comparativas entre ambos métodos, en caso de que quieran hacer una comparativa y un análisis de cuáles de los dos métodos tiene la mayor pérdida de presión, y así de esa forma elegirlo. Pero nos vamos a centrar acá en el método de fitting equivalente, así que vamos a estar trabajando en este sitio. Ambos tienen ciertas novedades incorporadas. La primera es que al seleccionar el tipo de proyecto, si es para agua potable fría o caliente, va a aparecer con una simbología diferente. Esto es netamente algo estético, pero algo que agregué y que va a mejorar la interfaz, o mejor dicho, la forma en cómo vamos a poder analizar los datos que tendremos en nuestra planilla, es estos botones en donde vamos a poder ingresar la cantidad de forma manual y automáticamente va a ir variando eso. Vamos a ver un proyecto en donde tenemos acá un ejemplo bien sencillo para poder realizar el diseño de red, y vamos a verificar cuáles van a ser las presiones que vamos a obtener en los puntos más desfavorables. En este caso sería el segundo piso y, para ser más preciso, el baño lluvia que se ubica en este punto. Cuando nosotros realizamos el diseño de una instalación de agua potable, tenemos que identificar primero cuáles son los puntos donde se encuentran las piezas especiales, que se ilustran como esta numeración, del 1 al 2 al 3 y así sucesivamente hasta llegar al último artefacto. Entonces vamos a mostrar cómo quedaría el final. Bien, ya tenemos el orden que va a seguir nuestros tramos de nuestra instalación, y lo que vamos a hacer ahora es identificar cuáles van a ser las distancias de nuestros tramos. Para ello separé la pantalla en dos partes para que podamos trabajar de una forma mucho más fluida. Bien, entonces voy a identificar acá los tramos, voy a dejar esto en una vista inmovilizada y ahora vamos a poder trabajar con mayor soltura. Entonces vamos a utilizar acá esta sección que es la longitud real, que en este caso se encuentra en esta parte de aquí. Si se dan cuenta, también hay una flecha de color rojo que nos van a indicar dónde tenemos que ingresar la información de manera manual. Entonces primero vamos a ingresar la longitud de cada tramo para que después podamos ver cuáles son las piezas especiales y todo lo demás. Bien, entonces vamos a marcar acá la longitud y vamos a identificar cada uno de nuestros tramos. Desde
el medidor al punto 1 vamos a designar una profundidad, o mejor dicho, una longitud. Digo profundidad porque igual las cañerías van a estar enterradas, así que vamos a considerar una longitud de al menos 60 centímetros. Después vamos a considerar una longitud de 14 metros, que sería desde el punto 1 al punto 2, que está ubicado acá. Así que vamos a colocar acá 14 metros. Luego tenemos desde el 2 al 3, 4.2. Entonces 4.2. Después avanzamos, tenemos 3.9. Y así sucesivamente hasta llegar al último artefacto. Bien, ya tengo las distancias listas. Algo que quiero destacar es que cuando se llega al artefacto, en este caso tenemos del 11 al baño lluvia, nosotros tenemos que considerar cuál es la cota de dicho artefacto. En este caso la cota más desfavorable va a ser 2 metros. Por lo tanto, como estamos trabajando con la longitud de 2 metros, esa misma longitud la vamos a considerar acá como nuestra cota, ya que estamos llegando, en este caso, al artefacto. Otra cosa también importante que hay que destacar es que el tramo del 7 al 9 es el tramo que sube del primer piso al segundo piso y nos dice que la longitud es de 2 metros 9. Por lo tanto, en el punto que tengo acá del 7 al 9, tomé la longitud y le puse que era 2,9 metros. Entonces, esa misma longitud vamos a asignarla en la cota. Entonces, importante que siempre cuando ustedes estén subiendo en algún punto de la instalación, la distancia que está subiendo, que ustedes la van a marcar en la longitud, también se refleje en la cota. Habiendo dicho eso, ahora lo que vamos a hacer es identificar cuáles van a ser los artefactos de nuestra instalación. Para ello, vamos a ver las simbologías. Tenemos un lavaplatos. Tenemos en este caso un medidor. No hay presencia de una llave de jardín, podríamos incluirla, pero no la vamos a incluir en este caso. Tenemos acá un lavaplatos, tenemos un WC, un lavatorio y acá en el segundo piso tenemos un baño completo, que sería un lavatorio, un WC y un baño lluvia. Por lo tanto, vamos a identificar esos artefactos en nuestra planilla. Bien, nosotros vamos a ahí sí, permitir que se puedan movilizar los paneles y vamos a colocar los artefactos. Entonces tenemos inodoro, tenemos baño lluvia, lavatorio, tenemos acá un lavaplatos. Esos son los artefactos que tenemos en esta ilustración. Vamos a revisar nuevamente para corroborar que efectivamente son los que están presentes. Sí. Podría considerarse también un lavadero. De hecho, todas las viviendas deberían tener un lavadero. No todas, en realidad algunos departamentos no lo incluyen, pero en este caso, como es una vivienda, en este ejemplo, debería tenerlo. Aquí, si se fijan, hay un artefacto que es el WC que dice no aplica. Esto es importante que nosotros apreciemos, que en esta parte dice tipo de proyecto agua potable caliente. El WC no se abastece con agua potable caliente, por lo tanto tenemos que cambiar a agua potable fría y ahí sí nos va a dar nuestro gasto de instalación. Lo otro es que si nosotros tenemos un proyecto de agua potable fría o agua potable caliente, el cálculo para la pérdida de presión puntual en la tubería va a ser diferente. Cuando nosotros vemos la norma 2485, en la sección donde determina la pérdida de presión para los tramos de tuberías, el valor J, que es la pérdida de carga unitaria en tuberías, varía según si el tipo de proyecto es agua potable fría o agua potable caliente. Lo único que cambia es la constante. Por lo tanto, esta planilla va a entregarnos los resultados en función de qué es lo que nosotros elijamos. En este caso vamos a emplear el proyecto para agua potable fría. Por lo tanto, los resultados que obtengamos con respecto a la pérdida de presión o pérdida de carga puntual va a ser aplicado a esta función. Si cambiamos a agua potable caliente, tenemos que trabajar con estos valores. Ahora, ¿qué significan estos valores para aquellos que no han visto estos temas con anterioridad y están viendo por primera vez este video? El valor Q corresponde al gasto máximo probable de la instalación y el valor D corresponde al diámetro interior de la cañería que nosotros seleccionemos. Es muy importante que nosotros sepamos diferenciar el tipo de cañería, no solamente en el material, sino en su clasificación. Me explico. Cuando nosotros realizamos los cálculos, y en este caso vamos a utilizar cañerías de cobre, ya les voy a explicar por qué, pero vamos a utilizar cañerías de cobre,
A la hora de seleccionar el material, en este caso, esta versión, también la versión 2.2 que ya he entregado a las personas que adquirieron la planilla, no está publicado en el canal, pero sí en la versión 2.2 se integraron nuevos materiales, como por ejemplo el material de HDPE de la marca Vinylit y la marca Tigre. Y en esta versión también hay un material incorporado que es el PPR de la marca Vinylit. Es un PPR de un catálogo que me llegó hace un par de meses. Entonces, vamos a trabajar con cobre. Es muy importante que cuando nosotros identifiquemos el material, también identifiquemos el tipo, ya que según el tipo va a variar el diámetro interior de esta cañería. Generalmente para agua potable se va a utilizar cañería tipo L, la cañería de cobre tipo L. Y a la hora de seleccionar el diámetro nominal, por ejemplo, vamos a trabajar con un diámetro de 3/4, que sería 19 milímetros, el diámetro interior es 19.94. Si yo cambio a una cañería más gruesa, que en este caso es la cañería tipo K, esta cañería generalmente se usa en instalaciones de gas. ¿Se puede utilizar para agua potable? Sí, pero no es habitual. Bien, entonces si cambiamos a una cañería más gruesa, el diámetro interior va a ser más pequeño. ¿Por qué más pequeño? Porque obviamente la cañería tiene las paredes más gruesas y el diámetro exterior es el mismo para todos los tipos. Esto también pasa con las tuberías de PPR. Por ejemplo, tengo acá PPR y esto va a cambiar a PPR del tipo PN10. En este caso me dice no aplica porque no existe el diámetro nominal de 19, pero vamos a cambiar un diámetro, por ejemplo, de 25. Y aquí ya tengo un diámetro interior que corresponde al tipo PN10, que significa presión nominal. En este caso, si yo lo cambio a PN16, se supone que es una tubería más gruesa, así que el diámetro interior debería ser menor. Y vemos que es 18. Y PN20, que aplica para generalmente instalaciones de agua potable caliente o instalaciones que deben soportar muchas presiones, se va a utilizar en este caso este material y vamos a ver una reducción en su diámetro interior. Por eso quiero mencionar que es importante también saber cuál es la clasificación del material que estamos utilizando. No solamente utilizar un material y designar el diámetro interior de un solo material. Lo digo porque lo he visto en algunos videos y en algunas guías en donde se especifican, por ejemplo, cobre y ya nos indican cuál es el diámetro interior. O algunos incluso trabajan directamente con el diámetro nominal, lo cual es errado. Bien, así que quiero mencionar eso antes de seguir con esta parte. Bien, habíamos dicho que vamos a trabajar con cañería de cobre del tipo L. Mi sugerencia es siempre partir con un diámetro moderadamente grande y después ir reduciendo los diámetros en la medida que la instalación no lo permita. Bien, entonces vamos a considerar el mismo valor para todos los tramos. Y ahora vamos a determinar los gastos de instalación en función de la cantidad de artefactos que nosotros tenemos. Tenemos los gastos de instalación de cada uno de los artefactos por defecto y ahora vamos a colocar las cantidades. Las cantidades de este proyecto eran las siguientes. Tenemos 2 WC, un baño lluvia, tenemos 2 lavatorios y un lavaplatos, lo que nos da un gasto de instalación total de 58 litros sobre minuto. Bien, ahora ese valor nosotros lo tenemos que reflejar acá. Lo vamos a escribir, ¿ya? Lo podemos escribir o bien yo sugiero siempre hacer lo siguiente, colocar igual y enlazar a esa celda, cosa que si yo cambio algún parámetro, por ejemplo, cambio algún parámetro, se va a cambiar también en la parte de abajo. Bien, entonces eso es algo que yo sugiero realizar siempre. Ok. Ahora vamos a separar las pantallas en dos para que podamos ir viendo cómo designar cada uno de nuestros gastos de instalación según el tramo que estemos trabajando. Entonces, cuando nosotros avanzamos en una instalación, tenemos que identificar en qué punto la instalación pasa un artefacto. Se entiende que los gastos de instalación es la cantidad de caudal que sale de un artefacto cuando se encuentra abierto. Estamos hablando de cuántos litros por minuto van a salir de un artefacto. Por lo tanto, cuando avanza el caudal, nosotros, si tenemos un artefacto abierto, parte de ese caudal se va a liberar. Por eso siempre cuando se pasa de un punto en donde tenemos ubicado un artefacto, se debe descontar ese artefacto.
Y siguiendo esa dinámica, a la hora de llegar al último artefacto, siempre deberíamos tener el gasto de instalación de dicho artefacto. Entonces, el gasto de instalación que vamos a utilizar acá va a ser el siguiente. Si se fijan, tenemos hasta el punto 3, en donde nos encontramos con un artefacto. Y ya es cuando llegamos al punto 4 que nosotros pasamos de largo este artefacto, que es el lavaplatos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En este punto vamos a igualar el gasto de instalación hasta el punto del 2 al 3. Y luego del 3 al 4 vamos a tomar en cuenta el gasto de instalación del tramo anterior, pero le vamos a descontar el gasto de instalación de nuestro lavaplatos. Entonces nuestro lavaplatos, como es 12, le descontamos 12. Eso nos da un total de 46. Luego seguimos avanzando hasta llegar al punto 6 con el mismo gasto de instalación. Entonces acá vamos a colocar igual a ese valor y luego igual a ese valor. Cuando llegamos al punto 7, nosotros estamos dejando atrás el WC. Entonces el WC es el siguiente artefacto a descontar. Consideramos el gasto de instalación del tramo anterior menos el gasto de instalación del WC, que en este caso estamos hablando de 10. Bien, entonces ahí ya tenemos un total de 36. Ahora bien, cuando vamos hasta el punto 7 y subimos hasta el punto 9, descontamos este artefacto, que es el lavatorio. Entonces vamos a considerar los 36, que son del tramo anterior, menos el valor del lavatorio. En este caso sería 8. Y quedamos con 28. Cuando llegamos al punto 9, después nos vamos al punto 10. Y en el punto 10 estamos dejando atrás este lavatorio del segundo piso. Así que vamos a tomar en cuenta el gasto de instalación del tramo anterior menos nuestro lavatorio. Y finalmente nos vamos del 10 al 11, mantenemos el mismo gasto de instalación del tramo anterior, y a la hora de subir hacia nuestro artefacto, que es el baño lluvia, le descontamos el WC. Entonces deberíamos llegar con 10. Vamos a colocar acá igual al gasto de instalación del tramo anterior menos el gasto de instalación de nuestro WC. Deberíamos llegar con 10 porque es el gasto de instalación del baño lluvia. Entonces yo coloco Enter y termino con 10. Entonces de esa forma nosotros podemos corroborar que el gasto de instalación es el correcto. En la medida que nosotros avanzamos, debemos descontar los artefactos que dejamos atrás. Ok, tenemos acá ya nuestro gasto de instalación y ahora, por defecto, las fórmulas del gasto máximo probable están en esta planilla. En las versiones anteriores también. Pero en la introducción yo les dejé un mensaje. Esto no lo mencioné en los videos anteriores porque entre tantas cosas que tenía que ir mencionando, se me quedó en el tintero. Pero ahora lo voy a mencionar para que no se nos olvide y lo tengamos en cuenta. En la normativa, en la 2485, nos indican ciertas condiciones para determinar el gasto máximo probable de los últimos tramos, de los ramales. Y son los siguientes. Dice así. Vamos a acercar esto para que se pueda ver un poquito mejor. Dice, para el último artefacto, el gasto máximo probable se debe considerar igual al gasto de instalación. 2. Para los dos artefactos de un tramo de ramal, el gasto máximo probable debe ser la suma de los dos gastos de instalación. Y 3. El gasto máximo probable para un tramo del ramal en que existen 3 o más artefactos debe ser como mínimo la suma de los dos de mayor consumo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros estamos realizando un proyecto, a la hora de llegar, por ejemplo, del 10 al 12, el gasto máximo probable ya no se va a calcular por la fórmula, sino que se va a indicar directamente igual al valor de la suma de los gastos de instalación de estos dos artefactos. Cuando yo vaya, en este caso, del 11 al baño lluvia, el gasto de instalación va a ser igual al gasto máximo probable. El gasto máximo probable ya no se va a calcular por la fórmula. Si se preguntan cuál es la fórmula, esto ya lo he mencionado en varios videos, pero igual lo quiero destacar acá,
La fórmula del gasto máximo probable aparece tanto en el RIDA como también un poquito más arriba en esta normativa, donde se indica que el gasto máximo probable va a ser igual a esta constante multiplicado por la sumatoria de gastos de instalación que tengamos en dicho tramo elevado a esta constante. Entonces lo que varía en cada tramo es el gasto de instalación. Habiendo dicho eso, vamos a hacer estas modificaciones de forma manual. Bien, entonces para ello la sección, vamos a colocar acá, aquí está, la sección del gasto máximo probable va a ser la única columna que va a estar desbloqueada. Las demás columnas con fórmulas están bloqueadas, pero esta yo las voy a poder modificar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando llegamos a un artefacto, el gasto de instalación tiene que ser idéntico al gasto máximo probable. Bien, entonces ahí lo mantenemos iguales. Cuando se llega a un ramal en donde tengamos dos artefactos, el gasto máximo probable va a ser igual a la suma de los dos artefactos. Bien, entonces acá en este caso tenemos 20, vamos a considerar 20 también. Ahora, tenemos acá también 20 que corresponde al inodoro y al baño lluvia, entonces también consideramos 20. Y en este caso tengo 28. Si nosotros volvemos al plano, o mejor dicho a la isometría que tenemos en este archivo CAD, cuando llegamos al punto 9, tenemos 3 artefactos. La suma de los gastos de instalación nos da 28. Pero lo que decía la normativa es que al tener un ramal con 3 o más artefactos, el gasto máximo probable va a ser igual a la suma de los dos artefactos de mayor gasto de instalación. ¿Qué significa? Aquí tengo 10 y aquí tengo 8. En total me dan 28. Pero yo voy a sumar los dos de mayor valor, que en este caso van a ser estos dos. Así que aquí, en vez de colocar 17.28, voy a colocar 20. Y ya con esas modificaciones empezamos a ilustrar lo que viene a continuación. Ahora bien, tenemos acá el tipo de material, tenemos el diámetro, que a todos le asignamos 19 milímetros, tenemos las longitudes, que ya las ilustramos, y ahora tenemos que determinar la presión inicial. La presión inicial podemos designar, que es la presión final del tramo anterior. Y eso nosotros lo vamos a arrastrar hasta el último punto. Cuando nosotros cambiamos de ruta, tenemos que indicar de que nuestra presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo anterior. Me explico y voy a hacer el cálculo para una ruta secundaria para que se entienda lo que acabo de mencionar. Si después de terminar este cálculo, yo deseo determinar cuánto es la pérdida de presión que se genera desde el 7 al 8 y del 8 al lavatorio, tengo que asignarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá, en este punto, del 7 al 8 y del 8 al lavatorio. Cuando nosotros determinamos la presión del 7 al 8, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a dejar esto inmóvil para que sea más fácil de identificar. Y vamos a buscar acá la presión final. Si yo tengo un tramo del 7 al 8, que este es un nuevo tramo, es una nueva ruta, la presión inicial va a ser la siguiente, va a ser la presión final del tramo en el cual yo llegué al punto 7. Entonces aquí tengo del 6 al 7, mi presión final, en este caso fue 5.22 y le asigno esa presión. Y eventualmente, aquí ya tengo las funciones, entonces a la medida que yo vaya ingresando la información, me va a aparecer el valor de la fórmula. Bien, pero después la presión inicial, como ahora sigue una correlación hacia una nueva ruta que va a llegar a un artefacto, voy a colocar que la presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo anterior. Una vez que yo le asigne los valores correspondientes a este artefacto, en este caso sé que vamos a llegar con 8, así que le voy a colocar 8. Y acá voy a colocar los diámetros y el tipo de cañería para que podamos ver los cálculos finalmente. Y acá vamos a colocar las longitudes. Vamos a ver cuánto es lo que corresponde al plano. Tengo una longitud de 1.8 y al lavatorio tenemos una altura de 80 centímetros. Así que tengo 1.8 y 0.8. La cota en este caso es 0.8. Entonces ya podemos ver que tenemos presiones diferentes porque son rutas diferentes. Siempre se recomienda partir con la ruta
crítica, que en este caso sería el artefacto más desfavorable. Siempre, en el 99% de los casos, el artefacto más desfavorable siempre va a ser el más elevado. Ahora bien, nos falta lo último, que es el motivo principal por el cual confeccioné este video, porque hasta el momento esto es muy parecido a los demás métodos. Ahora lo que tenemos que hacer es designar las cantidades de artefactos que tenemos en cada tramo. Entonces, cuando vamos del medidor al punto 1, nosotros nos vamos a encontrar con codos. ¿Cuántos codos nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con 2. Entonces acá vamos a designar la cantidad de 2 codos. Una vez que nosotros designemos la cantidad de artefactos, acá va a aparecer una longitud equivalente. Esa longitud equivalente se va a sumar con todas las longitudes equivalentes designadas de cada pieza especial según su diámetro y nos va a aparecer aquí el total de longitud equivalente. Si yo le coloco, por ejemplo, una T, yo le coloco acá una T y también se va a ir sumando. Esa longitud equivalente lo vamos a ver reflejado en esta sección, donde tengo longitud equivalente. Si se fijan, tengo longitud real, que son 60 centímetros, que es desde el medidor hasta el punto 1, y se le agregó la longitud equivalente según las piezas especiales que nosotros asignamos. Ahora bien, si yo reduzco el diámetro de la tubería, vamos a ver una reducción en la longitud equivalente, pero hay que tener cuidado también de que la velocidad no supere lo que la normativa nos permite como valor máximo. En instalaciones exteriores, la velocidad no debe de exceder de los 2,5 metros sobre segundo. En instalación interior, la velocidad máxima va a ser 2 metros sobre segundo. Bien, entonces voy a colocar acá un diámetro de 13 para ver qué valores van cambiando. La longitud equivalente se reduce, pero el problema es que la velocidad es muy alta, por lo tanto no puedo hacer ese cambio, así que me queda ahí solamente con 19 milímetros. Bien, ahí ya tenemos uno de los cambios importantes. Cabe destacar de que aquí las presiones me está dando muy baja, entonces lo que voy a tener que hacer es ver cómo modificar la instalación de tal manera de que las pérdidas de presión no sean tan altas. Si se fijan en esta parte, si quieren podemos verlo de una forma más gráfica. Nos vamos acá a la parte de inicio y le vamos a dar un pequeño formato en escala de colores. Entonces yo puedo ver cuáles son los puntos más críticos. En este caso me equivoqué con los colores, vamos a asignar los colores, vamos a colocar acá, al revés, ahí sí. En donde yo tengo la pérdida de presión más importante, la pérdida de presión más importante es en el tramo que tiene 14 metros. Como yo acá tengo una pérdida de presión muy alta, la recomendación siempre es aumentar el diámetro. ¿Por qué aumentamos el diámetro? Porque al tener un diámetro más grande, la velocidad del caudal va a ser menor. Y lo que genera pérdida de presión en una instalación es la velocidad del caudal. Entonces, si yo aumento, por ejemplo, de 3/4 a 1 pulgada, que en este caso sería 25 milímetros, vemos una reducción importante en la pérdida de presión y también vemos una reducción importante en la velocidad. Son directamente proporcionales. Bien, si yo reduzco la velocidad, también se va a reducir la pérdida de presión. Pero el diámetro y la pérdida de presión son inversamente proporcionales. Al aumentar el diámetro, se va a reducir la pérdida de presión. Bien, que es lo que queremos conseguir. En este caso tengo una instalación en donde tenemos una presión moderadamente aceptable, pero 4.19 es muy bajo. Y además, si nos damos cuenta, en este punto del 11 al baño lluvia, ya tengo 2,08, por lo tanto tengo que seguir haciendo modificaciones para que esto vaya mejorando. ¿Cómo lo conseguimos? Vamos a aumentar los diámetros y ahí nos damos cuenta de que hay una mejora significativa. Entonces, en todos los puntos donde las pérdidas de presión son muy altas, la recomendación es aumentar el diámetro de la cañería para que eventualmente tengamos pérdida de presión más aceptable. Bien, ahora vamos a seguir asignando piezas especiales para que esto también vaya cambiando. Del 1 al 2, cuando nosotros estamos en la instalación avanzando en este tramo de cañería, vamos a llegar a este punto donde hay un codo, entonces ese codo lo vamos a asignar. Entonces tenemos del 1 al 2, asignamos ese codo y ahí vemos cómo cada vez que aumentamos la cantidad de artefactos, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo ficticio, le coloco 10, fíjense que va a pasar en el último tramo, la presión va a reducirse, coloco 10
y se reduce la presión. Es una reducción que no es tan grande, pero sí va sumando. Entonces, a la hora de ir colocando los artefactos en cada uno de los tramos, cada pérdida de presión que se genera por pieza especial, en este caso estamos considerando que cada pieza especial va a tener su longitud equivalente que va a asignarse a la longitud real. Así que todo va a ir sumando. Bien, entonces aquí por ejemplo tengo una T, del 2 al 3 tengo una T y del 3 al 4 tengo un codo. Entonces eso lo asignamos. Del 2 al 3 tenemos una T, y en este caso del 3 al 4 tengo un codo. Así que aprovechando que estoy acá en el codo, coloco un 1 en esa parte. Ahora, ¿qué pasa con la T? Nosotros tenemos tres tipos de T. Tengo una T de paso directo, una T de salida lateral y una T de salida bilateral. ¿Qué diferencias hay entre estos? Los tengo en imágenes para poderlos ilustrar de mejor manera, pero igual lo voy a explicar en el plano para que se pueda ver con mayor claridad. En las imágenes tengo lo siguiente. La T de paso directo es cuando tenemos una instalación y la ruta crítica sigue un paso directo. El sentido del caudal avanza de forma directa. Es la T que genera menos fricción, por lo tanto va a tener menos pérdida de presión. La T lateral es una T que va de forma lateral, valga la redundancia, en base al sentido hacia donde se dirija nuestra ruta crítica. Y la T de salida bilateral, es muy raro este escenario, pero suele suceder, que es en el caso, por ejemplo, tenemos una cañería que después se bifurca para poder abastecer, por ejemplo, dos baños. Por ejemplo, en un mall o en un local comercial, cuando tenemos dos recintos que son paralelos, ahí nosotros nos encontramos con una T bilateral, siempre y cuando después convergen en un punto en común. Pero es muy raro ver este escenario. Generalmente los más utilizados es una T de paso directo y una T de salida lateral. En este caso, del 3 al 4, vamos a utilizar una T de paso directo. ¿Por qué una T de paso directo? Se preguntarán ustedes. Porque resulta que nosotros pasamos de forma directa. Si nosotros estuviésemos considerando que vamos hacia el lavaplatos, si usáramos ese cálculo, ahí sí sería una T lateral. Bien, pero en este caso es una T de paso directo. Ya entendiendo ese concepto, voy a ingresar la información de todas las piezas especiales que corresponda para finalmente verificar los diámetros y hacer los últimos afinamientos. Bien, ya terminé de asignar las piezas especiales para cada tramo. En este caso fueron bastantes piezas especiales, entonces aquí las fui asignando y cada vez que nosotros consideramos una pieza especial, estos iban sumando para entregar un total de longitud equivalente. Recordar que esta longitud equivalente se le va a sumar a la longitud real y esa longitud final que vamos a obtener es la longitud equivalente. Y en este caso se multiplica por la pérdida unitaria para entregarnos finalmente la pérdida de presión en cada tramo. Ahora bien, lo que yo deseo es ver en la medida de lo que sea posible tener la posibilidad de reducir los diámetros, ya que cuando se llega a un artefacto nosotros tenemos que tomar en cuenta que en la práctica los artefactos se van a conectar con flexibles o también con parte de otras instalaciones donde generalmente la medida es de media pulgada, que eso sería 13 milímetros. Entonces, si yo llego a un baño tina o un lavatorio con 19, que sería 3/4, sería muy grande. Entonces tenemos que reducir el diámetro. Pero ya habíamos visto en el caso anterior de que a la hora de generar una reducción en el diámetro se iba a aumentar la velocidad y eso en consecuencia va a aumentar la pérdida de presión. Entonces es algo que podría ser contraproducente. Entonces, ¿se puede reducir los diámetros? La respuesta es sí, pero hay que saber dónde. Entonces vamos a ver en qué puntos tenemos los tramos con mayor pérdida de presión y en esos puntos vamos a tener los diámetros de mayor tamaño. Y en los puntos donde la pérdida de presión es mínima o casi insignificante, ahí sí vamos a poder reducir los diámetros. Entonces, ¿cómo podemos verlo gráficamente? Nosotros lo que vamos a ver es, en este caso, tengo las pérdidas de presión en los tramos y voy a darle un pequeño formato, en este caso de barra de datos, y le voy a asignar estos valores. Bien, entonces aquí yo veo dónde tengo las mayores pérdidas de presión. ¿Cuáles son los puntos que tengo mayor pérdida de presión? Los puntos
de partida. Siempre al principio de la instalación vamos a tener la mayor cantidad de pérdida de presión porque tenemos mayor cantidad de caudal. ¿Eso qué significa? Significa que como acá lo aumentamos a 25, si lo aumentamos por ejemplo a 32, aquí en este caso vemos que las barras se acercan, entonces ya no hay tanta diferencia. Significa que el punto donde había mayor pérdida de presión ahora se está equiparando con los demás puntos de nuestra instalación. Entonces en ese caso habría sido conveniente, pero igual 32, que sería 1,5 pulgadas aproximadamente, es muy grande. Entonces vamos a tratar de dejarlo esto a 1 pulgada. Si bien tengo una presión que está por encima del mínimo, igual 4.13 es muy bajito. Entonces primero vamos a generar la reducción de los diámetros en los puntos donde llegamos a los artefactos. Vamos a considerar este de 19 a 13 en el punto del lavatorio. Hay ningún problema, tenemos 9.32. Ahora vamos del 11 al baño lluvia, reducimos el diámetro y fíjense que los 4.13 va a bajar, pero no va a bajar tanto porque la pérdida de presión que se está generando en este punto es mínima. Entonces el impacto que va a generar el cambio de diámetro no va a ser tan significativo. Entonces yo reduzco a 13 y baja a 3.58. Sí tuvo un impacto negativo, pero no fue tanto como si yo hubiese cambiado, por ejemplo, vamos a colocar por ejemplo un cambio aquí en el punto más crítico, por ejemplo de 25 cambiamos a 19, fíjense que ahí las presiones se redujeron bastante. Bien, entonces vamos a tratar de conseguir lo siguiente. Vamos a considerar el baño tina con 13. Tenemos que llegar con 13. Ahí tenemos con 13. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que la presión no sea tan baja? Si en este caso tengo una instalación con 3/4, después llego a 1 pulgada y veo que aquí tengo del 5 al 6 con 3/4 y hay una pérdida de presión más o menos moderada. Si yo aumento a 1 pulgada, aquí ya tengo un aumento en mi instalación, en lo que refiere a la presión. Entonces ya estamos relativamente bien. Vamos a seguir aumentando, por ejemplo, a 25 y ya tenemos una mejora. Entonces, ¿qué significa esta parte de la instalación? Nosotros vamos a tener todo el primer piso con una cañería de 1 pulgada y después cuando lleguemos al segundo piso vamos a tener una cañería de 3/4 y cuando subamos al artefacto vamos a llegar con una cañería de media. Esa va a ser la solución, podría ser una de esas soluciones. La otra también podría ser que acá aumentamos el diámetro a 25, vemos que no hay un cambio tan significativo, por lo tanto no es tan importante cambiar ese diámetro. Lo que sí podríamos hacer, que de hecho este tramo vemos que hay una gran diferencia, si aumentamos esto a 32, vemos que las presiones cambiaron drásticamente y con eso lo que podríamos hacer es ver la posibilidad de que el segundo piso sea completamente de media. Entonces yo acá veo que se puede trabajar con media, vamos a ver si este tramo también se puede trabajar con media. Ya en este punto del 9 al 10 ya no se podría trabajar con media, entonces tengo 19. Ok, ahora ¿qué podría cambiar? Por ejemplo, podemos cambiar del 6 al 7 y del 5 al 6. Para que recordemos, del 6 al 7 y del 5 al 6 son los siguientes tramos. Vamos a ver acá la instalación y del 6 al 7 y del 5 al 6 son los tramos que están en el primer piso antes de subir. Bien, entonces vamos a tomar en cuenta de que esta instalación ven la posibilidad de cambiar a 3/4. Cambio 3/4 se puede hacer. Veamos si acá se puede cambiar a 3/4. También, no, ese tramo ya no se puede cambiar. Entonces vamos a cambiar este a 1 pulgada. Y finalmente tenemos del 2 al 3. Tenemos presiones bastante buenas, pero ahora hay un pequeño detalle que también es una observación que hay que tomar en cuenta. Las velocidades. No hay que centrarse solamente en las presiones, también hay que centrarse en las velocidades. En este caso, del 10 al 11, una cañería de media me está generando una velocidad de 2.22, que si fuera instalación exterior estaría bien, está igual muy alto, pero no estaría sobrepasando lo que nos exige la norma. Pero ya siendo instalación interior, no está cumpliendo la normativa, por lo tanto tiene que ser un valor mucho más bajo. Y para que baje la velocidad,
forzosamente vamos a tener que aumentar el diámetro de la cañería. Por lo tanto, vamos a aumentar el diámetro de la cañería y eso nos va a dar una velocidad más baja y en consecuencia vamos a tener una pérdida de presión menor, lo cual significa que la presión final va a ser un poquito más alta. Así que de esa forma nosotros podemos realizar los cálculos de nuestra instalación. En este caso es el tercer y último método que menciona la norma 2485. Ya lo saben, en el canal está el método de longitud equivalente, que es el más básico, el método cinético, que es el método más completo, que es muy parecido a este, y en este caso este es el tercer método que va a estar en el canal, que es el método de fitting equivalente. Este método va a ser una extensión de la planilla del método cinético, ya que cualquiera de los dos sirve. En este caso, diseñé esta sección o esta extensión de la planilla para un suscriptor en particular que me lo solicitó, ya que él lo está empleando en sus proyectos personales y necesitaba utilizarlo. Había adquirido la versión del método cinético, pero me comentaba de que el método cinético no le servía del todo. Así que por eso le doy las gracias de generar el incentivo para que yo pudiese compartir este material con ustedes. Así que eso sería, gente. Espero que les sea de utilidad este contenido. Espero que la introducción y el contenido haya sido de utilidad. Y si tienen cualquier inquietud sobre el tema de instalación domiciliaria, me lo pueden hacer saber en la barra de comentarios y con gusto les responderé. Y finalmente mencionarles que si les gusta este tipo de contenido, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sepan cuándo subiré los nuevos videos, ya que voy a empezar a subir videos con mayor frecuencia. Estuve de vacaciones y estuve estudiando para empezar a mejorar con nuevas herramientas digitales. Así que eso, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.